entrega de Hablemos en Arteria, un espacio del periódico Arteria que invita a artistas colombianos o extranjeros que exponen su obra en distintos lugares también del país. Es la primera vez que estamos en un nuevo espacio para Bogotá y para el arte llamado Florindo, en Chapinero Alto, en Bogotá. Florindo, además de ser un espacio dedicado a las flores, abre un proyecto llamado Bol, que viene de bolsillo, un lugar en donde artistas jóvenes colombianos son invitados a mostrarnos qué es lo que están haciendo de su obra. Y en este momento, y con esta larga introducción y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Ramón Lacerna. Ramón, bienvenido a este espacio Bol, Florindo y por supuesto a Hablemos en Arteria. La exposición de Ramón Lacerna estará abierta a lo que queda del año 2024 en este espacio, y yo de manera muy particular quisiera referirme sobre todo a un párrafo del texto que se entrega como guía de la exposición, porque de aquí pues se va a poder entender también, o como más bien reconfigurar parte de lo que estamos viendo en la exposición. Dice: estamos hartos de escuchar sobre la importancia del storytelling o la narrativa de una marca, un conflicto histórico o una campaña política. Quien domina la narrativa domina la verdad, dicen por ahí. En el contexto de la narrativa, Ramón, que además termina siendo como casi que un hilo conceptual o contextual de las diferentes propuestas artísticas, ¿cómo podríamos inscribir esa obra de esta exposición o de esta muestra tuya en Bol y en Florindo que estamos viendo ahorita? Pues básicamente yo creo que desde que empecé siempre he querido mostrarlo, digamos, mi punto de vista de las cosas, no tanto, como dijiste, no me baso en hechos ni en la historia como para tomar partido o algo, sino simplemente es como poder mostrar mi punto de vista de las cosas y cómo veo yo casi que el mundo, ¿no? Cómo encontrarle esos defectos que en realidad no son defectos a las cosas, que todo lo contrario, con esos defectos hacen que esos objetos, esas cosas adquieran más valor, por lo menos para mí, y es como la idea de cómo pues, poderles como mostrar y entender eso al público que trabaja. Podríamos pensar en ese sentido que hay una revisión o una observación, claramente tu trabajo se basa mucho en la observación intimista, es decir, como ese reconocimiento de un mundo y un interés particular que no necesariamente está como casado con un tema, llámese, no sé, político, social, económico, ecológico, sino más bien es como desde tu propia experiencia frente a esa ubicación en el mundo. Yo no sé si experiencia, sí, podría ser. Otra cosa que pues también lo hemos hablado muchas veces es, pues ya que nos conocemos hace rato, tú sabes que yo no soy una persona que hable mucho. Entonces yo soy una persona que soy más introvertida, soy una persona que en vez de hablar, observo, camino mucho, y pues en esas caminatas parte de lo que me lleva a desplazarme es poder encontrar encontrar y construir ese mundo que me permito yo capturar, ¿no? Y después eso es algo muy visual, ya el trabajo manual es algo que de alguna manera transformo, que son como circunstancias, objetos o cosas referentes para yo poder llegar en el momento que haga mis trabajos manuales, digamos, que plasmar. Pero estas circunstancias, objetos de las que hablas, finalmente terminan como representando o estructurándose en lo que hablábamos ahorita de un sistema, como unos procesos de organización que en muchos de tus trabajos que también hemos conocido, y pues lo mencionaste ahorita que pues nos conocemos hace ya varias décadas además, funciona desde una intención clara de descomposición de elementos hacia la línea y como un diálogo interlineal, donde además, si lo vemos en esta exposición y me contabas, hay una intención muy particular
en relación a la representación fotográfica, como lo vemos acá, y que esa representación fotográfica pues fue construida pues es una malla que está construida obviamente por el ser humano, con una serie de errores, fallas, equivocaciones o ya, bueno, vejez, como se pueda llamar, condiciones que la han afectado, que se representa a través de la fotografía como uno de tus lenguajes artísticos. Y por otro lado está ya esta posibilidad del dibujo o de esa realización de la manualidad de tu obra, que es bien distinta porque ya es un poco más controlada. Quisiera pedirte entonces hablemos de esos dos extremos de ese sistema que se narra a través de la línea. El encontrado, que se representa desde la fotografía, y el controlado, que es desde la manualidad y de tu propio trabajo. Sí, es algo que yo, digamos que me he cuestionado bastante. Digamos, si hablamos de las mallas que tienen estas que están rotas o que están remendadas, son mallas, es una cuadrícula que en su momento se hizo digamos, a la perfección. Era una cuadrícula perfecta. Con el tiempo, por la lluvia, por el sol, por otros factores, pues terminan reventándose. Para que no quede el hueco, pues se termina remendando en vez de cambiar la malla en su totalidad. Y eso es, digamos, lo que a mí me atrapa de eso. A mí, si veo la malla perfecta, en realidad no me dice mucho, no me causa nada. Pero en mi trabajo, cuando hago, digamos, retículas, tienen que ser retículas perfectas. Pero siento que en algún momento ese es un punto de partida, como fue la malla, ¿no? La malla fue una malla perfecta y con el tiempo se fue desfigurando, se fue transformando. Yo siento que con mi trabajo puede que vaya a pasar algo por ese camino. De pronto tendrá alguna evolución, no sé si la tenga. Seguramente cuando se hizo la malla, de pronto la malla era para que durara toda la vida, pero hubo estos contratiempos o estas cosas que tenían pasando por el tiempo. Seguramente de pronto mi trabajo, como esa malla que se hizo en algún momento, se va a coger a otro camino o buscará otro camino o no. Me llama la atención que hablas de mi trabajo, pero esta fotografía también es parte de tu obra, es decir, la fotografía también termina siendo una manera en donde tú nos cuentas de los distintos intereses que puedes tener en relación a esos procesos sistemáticos de organización, de la construcción de la retícula, de la línea, de la cuadrícula. ¿No podríamos pensar que en todo caso ambos son parte de tu trabajo? Sí, obvio que sí. Lo que pasa es que uno lo domino con la mano, el otro lo domino con el ojo. En ese proceso del trabajo de la manualidad, pues que además es perfecto, es decir, me imagino que hay unos procesos muy calculados de medición en relación, además sobre todo pues con rapidógrafo, es decir, como que no se le vaya a salir nada más de tinta lo que se tenga que salir. ¿Cómo entra a jugar un proceso digital dentro de tu obra? ¿Existe también como esas aproximaciones digitales de la perfección desde la máquina, o no hay un interés con tu obra? No hay un interés con mi obra. Son procesos que respeto, obviamente, pero no es algo que no va conmigo. Digamos que hoy en día las fotografías las tomo con cámara digital, pero las trato como una cámara análoga, como imágenes análogas. O sea, no hay retoque en Photoshop. Si quiero buscar un cielo completamente nublado y está con nubes y despejado, de pronto no me interesa y vuelvo, y si ya sé dónde tomar esa fotografía, pues vuelvo en el momento que el cielo esté despejado, completamente nublado. Pero ese tema, digamos, de la manipulación digital es algo que, no así que va en contra de mis principios, pero no es algo que me interese. Me gusta más como esa parte ya como más manual, sí, que no tenga tantas ayudas. Ya, como hay unos procesos de elaboración y de transformación. Exacto, transformación desde la idea a la estructura de esa misma idea.
Exacto. Que es un poco también lo que vemos con las mallas fotográficas. Inclusive cuando hago yo las retículas o mis dibujos que busco, entre comillas, digamos que la perfección, pues hay errores que suelen suceder, pues, porque es un trabajo manual hecho por mí, humano, y pues uno como humano pues no va a encontrar la perfección absoluta. Entonces son cosas que poco a poco voy como aceptando, porque pues debo confesar que muchas veces buscando la perfección hacía un pequeño error y eso ya había para la caneca y empezaba de ceros. Pero de pronto ese error, ya ciertos errores se van dejando, y por eso digo que de pronto al ir aceptando de a pequeños errores, pues de pronto va a terminar una retícula, de pronto va a terminar siendo remendada a mano. Una retícula manual hecha por mí. No sé si de pronto se terminan aceptando ciertos errores que vean, que dejen ver como ese remiendo en mi trabajo. Que de alguna manera también se relaciona con las obras instalativas tuyas, donde trabajas con hilos, donde además pues claramente la fibra no necesariamente va a tener como la misma densidad en todo su proceso de construcción. Entonces que también hay como esos errores que empiezan a ser identificados y no sé qué tan controlados pueden llegar a ser, porque finalmente pues hay una intención clara de esa búsqueda de un control dentro de esa como estructuración o representación de un sistema. ¿Cómo entra en juego el tema de la fibra, por ejemplo, y qué tipo de fibras también has utilizado en tu trabajo? Digamos que como mi trabajo pues siempre ha estado basado en la línea, y siempre pues tiene las horizontales y las verticales y las diagonales, termina siendo algo muy, digamos que textil, como unos tejidos. Y esos son como momentos en los que uno dice, esto podría ser tal cosa, ¿no? Esto se ve como esto. Y estos cruces de líneas a veces me han hecho pensar en el tema textil. Y eso es lo que me lleva también a reemplazar en algunos casos, no en su totalidad, sino de pronto ya sea la vertical o la horizontal, y termino mezclando la tinta con el textil en algunos de mis trabajos. ¿No? Entonces es como, me gusta jugar con esa especie como de confusión y duda, y si este dibujo parece un tejido pero no es tejido, pero este parece un tejido pero sí es un tejido, ¿no? Entonces es como encontrar empezar a coger, digamos que técnicas diferentes que sigan muy fieles a mi trabajo. Se podría pensar que hay una intención casi que de codificar, es decir, como que aquí hay un gran zoom que se hace a una cantidad de estructuras que terminan siendo como elementos que componen todas las otras estructuras que integran un poco como casi que el universo. Es decir, cuando yo empiezo a ver esto que terminan siendo líneas, y cuando tú lo hablas desde los tejidos es como poner un zoom que amplía esas tramas y esas subdimbres, esas verticales y esas horizontales dentro de un tejido, que finalmente están integrando todo lo que nos rodea. De alguna manera podría ser como interpretado de esa forma también, como una suerte como de macro observación. Sí, o micro más bien. No, yo creo que sí, pero digamos que lo interesante, que a veces yo también como que quedo, no sé si la palabra sea asombrado, pero son, digamos que coincidencias que empiezo a ver. Ahorita que lo dices, que puede ser un macro de un tejido, pues obviamente se va a ver una retícula perfecta, pero digamos que son, o sea, llego a esos pensamientos después de mi trabajo. O sea, como que no son inspirados en eso. O sea, no es un fin, sino es un camino. Exacto. O sea, no es me basé en esto para llegar a esto, sino hice esto y esto podría ser esto. Justamente de ahí la sorpresa, porque finalmente en ese recorrido
es donde hay la capacidad de sorprenderse porque estás observando el recorrido y no necesariamente buscando el fin. Sí, de acuerdo. Bueno, recientemente y llegando pues para hablar un poco de esta última serie que mencionabas, ya estas líneas están volviéndose palabras o letras. Esas posibilidades de la aparición de la palabra, cómo se escoge la palabra y cuáles son también estas intenciones desde algo que mencionábamos como una posible dislexia visual hacia el lector o hacia quien está observando la obra. Pues ahorita que estamos hablando de tejidos y eso, pues digamos que son palabras que se entretejen entre ellas, que además tienen que ver, las tres están relacionadas, son dos extremos y un punto medio. Pero lo que se usa con las palabras es que también tengan ese amarre, como esa coincidencia o ese punto de amarre que es la letra con la que comienza cada palabra o el final de cada palabra, ¿no? Con la que termina. Y ahí se empiezan digamos que a amarrar esas palabras que de alguna manera también terminan siendo como un tejido o un... Claro, hay un relacionamiento, ¿no?, entre todas ellas. ¿Sí? Y la idea no puede es que existir la una sin la otra porque es como un juego de contrarios. Exacto, es juego de contrarios, es un juego que tiene que ver entre ellas y tiene que ver también las letras con las que están compuestas esas palabras para poder llegar a ese digamos que diagrama o dibujo que coinciden con, digamos que en este en particular el todo, algo y nada, pues coincido que el nada y algo también tienen la D de la nada y la O del algo, y entra la diagonal que también logra armar el todo. Claro, logra construir. Es súper interesante como ese juego de observación, además. Hablábamos de que eres un gran observador y que finalmente ha sido como una línea de trabajo, más allá de lo que leímos al principio, pues que siempre ha predominado dentro de tu obra. Y ahí, para terminar, la piedra que está ahí también son encuentros casuales que me interesan, como ese objeto que está roto y que si se junta, pues vuelve y se arma, pero no me interesa a mí, digamos, conseguir el objeto, romperlo para llegar al final o a la obra final, sino es como, tienen que ser objetos encontrados, y ese es como digamos que lo bonito de ese ejercicio de caminar y observar y poder llegar a encontrar objetos como las piedras que están partidas. Pues hablabas de la sorpresa y finalmente pues es esa capacidad de sorprenderse en relación al encuentro de un elemento que aún separado, cuando se junta, vuelve a tener su forma completa, es decir, se pertenece. Exacto. Es un todo. Perfecto. Pues Ramón, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio del periódico Arteria, Hablemos en Arteria, un lugar donde invitamos artistas a que nos cuenten un poco qué están haciendo, y en este momento en un nuevo espacio para Bogotá, Florindo, una floristería que presenta también su proyecto Bol, alusivo al bolsillo, y donde pues también están ocurriendo exposiciones cada cierto tiempo al que también están invitados en Chapinero Alto. Ramón, muchas gracias por estar acá. Nelly, a ti. Muchas gracias. Gracias.